Quiero darle la bienvenida a esta hora a la analista, eh, ella es analista política, además es coeditora del American, Vanessa Vallejo, está con nosotros, y he querido conversar con ella porque Vanessa maneja estos temas, digamos que con una claridad que quería compartirla con los oyentes para tratar de entender, porque hay mucha gente preocupada, dado que quien peor salió, si en mejor lugar salió el, el partido de Gustavo Petro, quien peor salió parado ha sido el Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, pero cuidado, porque también estamos hablando de que sigue siendo la primera fuerza de derecha en Colombia. Bienvenida, Vanessa, economista, columnista, coeditora del American, especialista y analista en políticas, en economía. Bienvenida. Qué bueno tenerte en Radio Mambí. Lourdes, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. ¿Te sorprendió ese triunfo del pacto histórico liderado por Gustavo Petro en estas elecciones legislativas? No, la verdad yo diría que más que sorprenderme, pues me molestó un poco, pero creo que está dentro del rango de lo que uno pudiera esperar. A ver, es cierto que esa coalición de Gustavo Petro, que es para quienes de pronto no saben, el candidato de la extrema izquierda de Colombia, fue guerrillero, perteneció al M-19, que fue la guerrilla que se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, muy cercano a Maduro, muy cercano a la dictadura cubana, un tipo de extrema izquierda. Tiene una coalición llamada Pacto Histórico, y esa coalición consigue liderar los votos en las dos cámaras en estas elecciones. Sin embargo, si uno mira bien o escarba un poquito los datos, pues se da cuenta que claro que es preocupante, no voy a decir que no es preocupante, pero no es tampoco una situación como la pinta la izquierda, como la pinta Petro, de un triunfo rotundo de la izquierda. A ver, por ejemplo, en Senado tenemos que ellos consiguen 2.302.000 votos y el partido que sigue abajo es el Partido Conservador con 2.213.000 votos. Es muy cercano, obtienen la misma cantidad de escaños. Entonces, es cierto que el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, baja muchísimo, queda en un quinto lugar, pero esos votos parece que se hubieran ido al Partido Conservador, que para hablar, digamos, en términos generales, pues termina representando el centro hacia la derecha y esa oposición a la izquierda. Y casi que lo mismo pasa en Cámara, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. 2.500.000 para el pacto histórico de Petro, 2.300.000 para el que le sigue, que aquí es el Partido Liberal, pero esto digamos que ya se tenía claro, la Cámara de pronto sí, en Colombia desde antes votaba un poquito más así, digamos, a la izquierda, pero luego sigue el Partido Conservador y el Centro Democrático y otros de derecha siguen ahí en la fila. Entonces, sí es preocupante, pero no es lo que dice la izquierda de que definitivamente ya Petro se posiciona como el presidente de los colombianos. Correctamente. El petrismo no logró esa mayoría absoluta en el Capitolio, como era su objetivo, ¿no? Para controlar las decisiones legislativas en caso de ser gobierno, que eso empieza ahora. Ahora es que empieza la carrera verdaderamente por llegar al Palacio de Nariño. Pero, Vanessa, revivieron los partidos tradicionales. Hacía tiempo que no escuchábamos del Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Sabes? Sí. Habían perdido, digamos, habían perdido brillo frente al Centro Democrático, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué lectura le das tú a eso? ¿Por qué la gente está reviviendo los partidos políticos tradicionales en Colombia? Tienes toda la razón. Hace rato no escuchábamos del Partido Liberal y del Partido Conservador. Bueno, la explicación a lo del Partido Conservador yo creo que es muy clara. Venimos de 4 años del presidente Iván Duque, que no es un Juan Manuel Santos. Yo creo que compararlo con Juan Manuel Santos es una exageración completamente absurda. Él es una buena persona, pero dejó muy desanimados y desilusionados a los votantes de la derecha, muy tristes a todos aquellos a los que siempre daban su voto por el que dijera Uribe.
y creo que esa gente se cansó de votar Centro Democrático y se fue a buscar otros candidatos y terminaron encontrando en el Partido Conservador pues eso que de pronto el Centro Democrático no les estaba dando, y creo que es importante que se llame la atención sobre eso y sobre esa derecha que ahora está intentando buscar otro partido que no les falle tanto. Y una cosa rápido sobre lo que decías de lo de Petro. Petro decía que él iba a sacar unos 30 senadores y que iba a tener unos 6 millones de votos. Sí. Eso, por supuesto, no lo consiguió. Correcto. Entonces, si uno quiere ver las cosas en cifras y en datos, hay que decir que Petro no tiene posibilidades de ganar en una primera vuelta. Que es lo que él quisiera, evidentemente. Ahora fíjate, Vanessa, supe que creo que esto no es muy buenas noticias, ¿no? Que el expresidente Gaviria, del Partido Liberal, amigos oyentes, estaba en unas reuniones con el señor Petro y se hablaba por allí de que podrían ir para aquellos que están asustados porque lo identifican a Petro con Hugo Chávez como mínimo. Entonces, haría como un equilibrio llevar a la vicepresidencia a un sujeto como el expresidente Gaviria, ¿no? Pero por el otro lado, también dentro de esa partido o coalición de partidos y de afectos que lleva adelante a Petro, vemos que hubo una sorpresa importante en estas votaciones, ¿verdad? Una dama que ahora dicen que sería ella la candidata a la fórmula vicepresidencial con Petro y no Gaviria. Pero por el otro lado dicen que tiene que buscar a alguien de otros partidos para sumar más voluntades. ¿Cómo tú ves eso, el candidato a la vicepresidencia de Petro? Sí, a ver, yo creo que tiene más posibilidades alguien por el lado del Partido Liberal, que los veo haciéndole tantos coqueteos a Gustavo Petro y defendiéndolo tanto. Sí. Francia Márquez, que es la mujer de la que tú hablas, que sí. El domingo, además de las elecciones de Congreso, se realizaron pues las consultas, y en la consulta del equipo de Gustavo Petro, que él gana, en segundo lugar queda esta mujer Francia Márquez, que es también extrema izquierda, de lo más terrible que uno se pueda imaginar, de lo más extremo que uno se pueda imaginar, pero entre ellos están un poco peleados. Durante las últimas semanas han tenido bastantes encontrones. De hecho, se dudaba que ella fuera a la sede para celebrar anoche o para dar el discurso anoche. Y él anoche pues muy fríamente la saluda, pero no creo que por ahí vaya la cosa, creo que va más por el Partido Liberal. Y sin duda, si uno analiza el discurso de ayer de Gustavo Petro, es un discurso en el que evidentemente se está moviendo hacia el centro, intentando, digamos, disimular cosas que afortunadamente los colombianos ya es muy difícil, es decir, los que ya le creen, y los que no le creen es muy difícil que él pueda conquistarlos. Por eso yo digo que él tiene un techo que está construido y reforzado con los materiales más fuertes, porque es muy difícil que él convenza a alguien más. A Petro lo conocemos hace mucho tiempo en Colombia. Hay que recordar que Petro fue candidato también hace 4 años. Fue el peor alcalde de Bogotá. Eso era un desastre cuando este señor era alcalde en Bogotá. Fue un desastre. Hubo un tiempo que la capital de Colombia se llenó de basura. Por favor, la vi personalmente, la vi. Yo decía, pero ¿por qué es que antes estaba como una tacita de plata? Llegó Petro y aquello fue un desastre, lo que convirtió la capital, desde que sí. ¿Sabes? Se veía el Transmilenio destruido, la suciedad, volvió la inseguridad, volvió las drogas a las calles, un caos. Exacto, entonces es muy difícil que, a pesar del discurso que dio anoche diciendo que él no iba a expropiar, o dijo directamente que él no iba a expropiar, cuando lleva años diciendo que se iba a expropiar, utiliza ahora últimamente la palabra democratizar, como si la gente fuera tonta y no supiera que esa misma palabra la han utilizado todos los comunistas y socialistas para disfrazar su expropiación futura. Petro ha dicho que a él no le bastaría un solo periodo para llevar a cabo su proyecto de país. Petro ha dicho que él imprimiría billetes
Petro ha dicho que una vez se posesione declararía estado de emergencia, ha hablado de una constituyente. Mejor dicho, él lo ha dejado claro, entonces no ha engañado a nadie, no ha engañado a nadie, él ha dicho lo que va a hacer. sí, y la gente lo aplaude, Vanessa. Explícame por qué la gente, qué encuentra la gente en Petro, en el discurso de Petro, que no encuentra en otro candidato. Y te pregunto por qué esto, porque es tan similar al modelo que tenemos en Venezuela, en la Venezuela chavista. Colombia es el país que más inmigrantes ha recibido de Venezuela. La crisis migratoria de Venezuela la ha absorbido Colombia en gran medida. Estos venezolanos que andan huyendo del chavismo por las fronteras como fantasmas, como zombies por las fronteras de América Latina buscando ver quién los recibe, Colombia ha sido el principal receptor. ¿Qué parte no entienden los colombianos de lo que es ese discurso de Petro? ¿Por qué es popular Petro en Colombia? A ver, yo creo que ahí hay como varios factores. El primero, yo creo que tiene que ver con un descontento general, que eso pues es evidente, pero además agravado por la pandemia, y la gente pues cansada de pronto de, muchos dicen de votar lo mismo, pues algunos dicen pues tal vez probemos. Ahora, otra cosa es que en general la economía es contraintuitiva y eso a mí me da mucha lástima porque digamos, alguien que no sepa de economía, si los precios están muy altos, por ejemplo, y viene un político a ofrecer control de precios, pues le puede parecer muy bien porque, digamos, de manera intuitiva, alguien que no sepa de economía podría creer que eso está bien, que simplemente ponemos una ley sin saber que eso produce escasez y produce mayor inflación y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay gente que no entiende de economía, tiene buenas intenciones, pero no entiende de economía. Luego, Petro se ha encargado de decir algo que a nosotros nos puede sonar ridículo, pero ya sabes, esta gente miente que algo quedará y a punta de mentiras una y otra vez logra convencer a la gente. Y él, por ejemplo, ha dicho que es el centro democrático y es la derecha que va a convertir a Colombia en una Venezuela. Y hay gente que se cree eso y luego tú sabrás mejor que yo que hay gente que piensa, por ejemplo, que Venezuela está mal por culpa de Maduro y no por culpa del socialismo, porque cuando estaban con Chávez estaban bien y lastimosamente Chávez se murió y hay gente entonces se murió antes de ver bueno, todo el discurso da para todo, tú sabes, ¿no? El discurso se acomoda, lo acomodan exacto, a la necesidad exacto. del momento y las circunstancias. Entonces dicen, se murió Chávez y llegó Maduro y es por culpa de Maduro, pero el socialismo sí funcionó con Chávez. Todavía hay gente que cree eso y tú escuchas en Colombia gente que te dice eso y dice, bueno, esto está lleno de venezolanos, pero es por Maduro, no es por el socialismo. Interesante. Ahora, llegó la hora de las alianzas políticas, ¿verdad? Hoy, amigos oyentes, el candidato precisamente del Centro Democrático, el candidato del uribismo, decidió ceder ante la aspiración presidencial para apoyar a uno de los candidatos, ¿no? Y yo tengo por aquí, déjenme colocarlo brevemente, qué fue lo que dijo Oscar Iván Zuluaga al propósito de su decisión. Dedicada a hacer las propuestas más serias para construir el país que nos merecemos, más seguro, con mejor educación, con más oportunidades para todos. Seguiré actuando con ese fin, contribuyendo en lo que pueda a la defensa de las convicciones que han orientado siempre mi vida pública. En vista de los resultados electorales del día de ayer y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Muy bien. ¿Qué te parece? Eso se veía venir, ¿verdad, Vanessa? Era obvio que algo así iba a pasar porque están pensando en una unión para encarar a Petro, básicamente. Sí, sí, claro, y es una buena noticia que se junten los candidatos que están en contra de Gustavo Petro, y la política se trata de eso, y se trata de hacer alianzas. Ahora, lo que pasó ayer fue que en la consulta del equipo por Colombia, que es donde está Fico Gutiérrez, Fico Gutiérrez consigue 2 millones de votos él solo.
Sí. Entonces, con 2 millones de votos él solo y sumando los de esa gente de la coalición que se presentó con él y quedó abajo de él, serían 3.500.000, algo así. Entonces, 3.500.000, pues es una cifra bastante fuerte para que el Centro Democrático, que es el partido del doctor Oscar Iván Zuluaga, quien escuchábamos ahora, pues diga, creo que mejor lo vamos apoyando desde el principio y llegamos juntos a esto. Ahora hay que decir que desde hace mucho tiempo se escuchan voces que decían que el expresidente Uribe en realidad desde el principio estaba con Fico y que su candidato era Fico y que quien apostaba era Fico, ¿no? Porque el doctor Oscar Iván Zuluaga, lastimosamente, porque creo que él ha hecho una carrera muy valiosa y es un personaje como pocos en la política colombiana y mundial, lastimosamente no subía en las encuestas y hasta las últimas encuestas muy rezagado, 5.º lugar, 6.º lugar. Sí. Pese a que es un candidato muy bueno, ¿no? Tiene todo para ser un gran presidente. A mí personalmente me da mucha lástima y creo que ahí, y esto pues obviamente una opinión personal acá combinando. Claro, es así, claro. Yo creo que ahí además el partido, el Centro Democrático, ahí tiene que hacer una reflexión porque para nada el partido lo apoyó, el partido no lo acogió. Entonces es cierto que no subió en las encuestas, pero desde el mismo partido se le volteó muchas veces la cara, se invitó a votar por otros candidatos. Entonces, así también es muy difícil. Si tu mismo partido te rechaza, si una parte fuerte de tu partido te rechaza y si lo que dicen los medios de comunicación y lo que dicen voces, digamos, voces por ahí del Centro Democrático, es que el mismo presidente Uribe está con otro candidato, también es muy difícil. Y eso es parte de las quejas del Centro Democrático, que sus líderes a veces no apoyan lo suficiente a algunos candidatos, que a veces dicen que pero en realidad están con aquel. Yo creo que el Centro Democrático tiene que hacer una gran reflexión sobre cómo está actuando y creo que mañana entiendo que hay una reunión. El presidente Uribe ha citado una reunión con toda la bancada y bueno, con todas las directivas y creo que mañana algunas cabezas van a volar, por decirlo de alguna forma, por el mal resultado que han tenido. Pero más allá de todo eso y de los problemas que tenga el Centro Democrático, pues yo creo que el doctor Oscar Iván Zuluaga muestra una vez más la clase de caballero, de compromiso que tiene con el país, de decir, bueno, yo me hago a un lado y voy a apoyar a Fico Gutiérrez. Claro, porque la lectura es el momento de Colombia, ¿no? De salvar a Colombia del castrochavismo con este sujeto Gustavo Petro. Y entonces esas son las alianzas que se hacen para tratar de evitar lo que, como tú decías, la propaganda petrista se da por ganadores, ya tú ves a Petro en la toma de posesión de Gabriel Boric y en otros viajando por el mundo como si fuera presidente electo, ¿no? Cuando es un candidato que los números no le dan para ganar en la primera vuelta y en la segunda vuelta, cuidado, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Claro, ¿no? En la segunda vuelta puede pasar de todo, digamos, si uno hace cálculos con los números de ayer, pues en realidad puede pasar de todo, pero si se logran unir todos los de la centro derecha, no debería haber mayor problema y debería ganar, en este caso ya Fico, digamos. Yo creo que la gran noticia de hoy es que ya hay un candidato de la centro derecha, ese candidato es Fico, que es un candidato muy interesante, porque si bien a mí me da lástima lo del doctor Oscar Iván Zuluaga, Fico tiene una ventaja y es que es un candidato que sí que no tiene techo, es relativamente desconocido, es decir, para quienes saben de política lo conocen, pero mucha gente que no es de Antioquia, porque él es de Antioquia, que no sabe mucho de política, no lo conoce, entonces es un tipo que puede ofrecer esa frescura que tal vez algunos quieran, que no viene del Centro Democrático propiamente, que es un tipo que lo quieren los empresarios, que habla de libertad. Potable el señor. Sí, entonces tiene ahí mucho espacio para crecer, cosa que como ya dijimos Gustavo Petro no tiene. Entonces tenemos un candidato que en este momento tiene más de 3 millones de votos, que es Fico, contra los 4 millones y algo que sacó Petro, pero Fico con un techo, no tiene techo en este momento, lo que tiene es espacio libre para crecer. Claro, porque los que votaron por Petro son los de siempre, los que siempre han apoyado a Petro. Exactamente. Ahora el tercero, te quito un minuto más, el tercero en esta foto, que es el señor Amaya, ¿qué va a pasar con él? ¿Tú crees que él vaya a la primera vuelta? ¿No sería prudente salirse de esa foto en la primera vuelta?
No, Amaya no. Amaya quedó de tercero, pero en la Sí. consulta de la Centro Esperanza, entonces no tiene, o sea, él ya quedó afuera, Van a no va a ir tener. solamente entonces estos dos candidatos. ¿Te refieres a la segunda vuelta? A la primera, a la primera. Ok, a la primera vuelta, quien iría, si es que no se une, es Sergio Fajardo, que fue el ganador de Correcto. la consulta de la Centro Mi Esperanza. error, correctamente. El tercero en la foto, correctamente. ¿Tú crees que él vaya a la primera vuelta? Sí va. Pues yo creo que va a terminar uniéndose a Fico y eso creo que es lo que todo el mundo espera, ¿no? Exactamente. Sin embargo, tenemos a un Petro coqueteándole absolutamente a todo el mundo. Ha Sí. dicho en las últimas horas que él se une hasta con uribistas, que todo el que quiera venir, que venga. Sí. Está completamente desesperado por parecer una persona normal y pues uno nunca sabe, pero yo diría que Sergio termina uniéndose a Fico. Sí, yo también. Y también veo a César Gaviria uniéndose a el pacto histórico, al Partido Liberal arrastrándolo hacia el pacto histórico con Petro, porque todos conocemos a César Gaviria, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, el Partido Liberal, conocemos a César Gaviria, pero digamos que dentro del Partido Liberal hay unos personajes muy curiosos y muy interesantes, porque algunos de ellos, casi la mitad del partido, a veces suelen votar hacia la derecha. El Partido Liberal está muy dividido y ahora en estas elecciones entraron unos bastante interesantes porque estoy segura que esos van a votar con derecha. Entonces, más allá de lo que diga César Gaviria, que yo como tú creo que se va a ir con Gustavo Petro, y lo que digan algunos líderes del Partido Liberal que están más o menos defendiendo a Petro y negando absolutamente todas las barbaridades que ha dicho durante todos los años que lleva en la política, demostrando que es un extremo, yo creo que el votante del Partido Liberal, es decir, esos votos que vimos ayer por el Partido Liberal, no todos se irían a Gustavo Petro, aunque la cabeza del Partido Liberal apoya a Gustavo Petro, y eso también es muy importante, porque como te digo, ahí hay gente que muchas veces ha votado por derecha, incluso ahora entraron nuevos que también terminarían votando por derecha. Vanessa, te agradezco muchísimo estos minutos. Vanessa Vallejo, amigos oyentes, analista política, nos atiende a esta hora en el día después de estas elecciones legislativas en Colombia. Te vamos a estar molestando, Vanessa. Claro porque que sí. ahora es que comienza la carrera, ahora es que comienza. Ahora es que comienza el trabajo. Mira, con mucho gusto, muchas gracias por la conversación y un saludo a toda tu audiencia. Gracias a ti. Vanessa Vallejo, amigos oyentes en vivo por La Grande de Miami Radio Mambí. Vamos a hacer una breve pausa, ya volvemos.